tomar un tiempo prudente para escuchar la palabra. Me gustaría que abrieran sus Biblias en la epístola a Filemón. Como todos saben, nosotros tomamos libros, evangelios o cartas para analizarlas como una manera de tomarlo como serie. Pero este nada más es un capítulo. Filemón es una carta del apóstol Pablo a un siervo llamado Filemón, parte de aquellos varones que el apóstol Pablo llamaba hijos en la fe, influenciados profundamente por el amor, por el fuego y sobre todo por la lealtad que había en el apóstol Pablo hacia Dios. Y bueno, esta pequeña carta, aunque es pequeña, es profunda. Tiene el tema fundamental o el tema principal es el perdón. Pero hay subtemas también muy importantes. Y para comprenderlo, pues me gustaría que lo leyéramos. Le voy a pedir a alguien. A mí de repente ya se me mueven las letras. Si alguien quiere leer todo el capítulo, por favor. Alguien que tenga buena vista y que lea bien. A ver, por favor, Miguelito. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo yo ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, vamos a poner en contexto un poquito la reseña histórica que hay en esta pequeña carta, pero no poco importante. Es una carta que hay un tema principal. Vemos aquí que hay un joven o una persona, o bueno, no sé si era joven o era un adulto, pero hay una persona llamada Onésimo. Onésimo era un esclavo, era un hombre que servía a Filemón fielmente como esclavo. Pero al parecer Filemón le robó dinero y se fue a Roma. Huyó a Roma. Por allá en Roma conoció al apóstol Pablo. El apóstol Pablo da un fiel testimonio de él como una persona que fue engendrada en su tiempo de prédica. Onésimo fue un joven o un hombre que conoció a Jesucristo, que conoció las verdades que nos hacen libres, y de esta manera yo quisiera enfatizar, bueno, como les dije antes, este capítulo, esta pequeña carta enfatiza más en el perdón, puesto que Filemón y Onésimo habían tenido un percance, y a causa de esto Filemón se había retirado, se había ido de la casa de Filemón. Filemón es un testimonio, el apóstol Pablo da un testimonio acerca de la vida de Filemón. Pero hay unos subtemas que a mí se me hacen también muy relevantes, muy importantes. Y la palabra de Dios nunca está por un relleno. No podemos decir, bueno, es una carta pequeña, a lo mejor es un relleno por ahí. No, la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios siempre nos va a desafiar y nos va a enseñar la manera en que la iglesia debe de vivir. Y a lo mejor no lo vemos claramente estos subtemas de los que yo les quiero hablar, que es importante, ¿verdad?, acerca de entender qué es el perdón. Y como iglesia nosotros debemos vivir la vida que Cristo nos llama a vivir. Pero para esto hay algo. Aquí se exaltan o se resaltan dos cosas que el apóstol Pablo quiere establecer. Primeramente, como una manera, como una fuente de lo que nos hace ser o lo que nos da la vida que nosotros debemos expresar hacia los demás. Nada es porque es casualidad. Todo lo que tenga que ver con la vida de Dios en nuestras vidas tiene que venir por causa de un verdadero convertimiento a la palabra de Dios. Onésimo significa útil o siervo. Eso significa Onésimo, útil. Y una de las situaciones más fervientes o más evidentes que debe haber en la vida de una persona es la fidelidad a Dios en el servicio. Pero, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? El apóstol Pablo escribe en Colosenses, creo es 3:24, y nos dice que todo lo que hagas o todo lo que hagamos, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y aquí es donde muchas veces viene nuestro problema. No estamos muy identificados con lo que es la causa de Cristo en mi corazón, o con lo que es el Evangelio, el resultado de un nuevo nacimiento, el resultado de haber venido al conocimiento de un Evangelio dinámico y vivo. El apóstol Pablo también decía ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo del Evangelio? Porque tenía poder. El Evangelio tiene poder, ¿para qué? Para salvar.
porque tiene poder de Dios para salvación. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que puede traer al corazón de una persona una renovación, una mente renovada, un corazón nuevo, nuevas fuerzas de vivir, un sentido por el cual vivir. Y en esto basa el apóstol Pablo el resultado de lo que pueda venir después a través de la vida de Onésimo, pero también a través de la vida de Filemón. Muchas veces nosotros no entendemos cuál es el verdadero contexto o el sentido de lo que es venir a Cristo. No es una religión, no es un club social, la iglesia. Yo lo he expresado aquí en más de una ocasión. Muchas veces somos solamente cristianos, pero no vivimos la vida que tenemos que vivir. Si la fuente no es el Evangelio, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Jesús basó el Evangelio en venir y morir. Cuando Jesús va a Corinto, les expresa una verdad muy profunda y les dice: no me propuse saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Cuando nosotros entendemos y partimos del hecho de que la esencia del Evangelio es venir y morir, cuando entendemos que la esencia del Evangelio es negarme a mí mismo, Jesús decía que nadie tiene mayor amor que que el que ponga su vida por su hermano. Y muchas veces nosotros anteponemos lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que yo siento, y no entendemos que tanto el perdón como el servicio y como todo lo que tenga que ver con la vida en Cristo es porque verdaderamente entendí que mi fuente es el Evangelio. Y que todo lo que yo haga, lo tengo que hacer de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Porque es al que servimos. Cuando tú vas a hacer un servicio, cuando tú vas a hacer algo en la iglesia, siempre tienes que empezar o siempre tienes que entender que al que sirves es al Señor. Y que a través de esto, nosotros podemos llegar a ser personas que puedan edificar la vida de otros. Yo siempre les he dicho esto: en el Evangelio no hay cristianos de primera, no hay cristianos de segunda, no hay cristianos de tercera. Aunque a veces, en ocasiones, se traten así las personas, pero es porque no hemos venido a un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo eficazmente exalta o resalta, no exalta, resalta la conversión de Filemón. Le dice: yo he entendido y veo, y el testimonio que me llega de ti es que eres una persona que siempre tiene algo que dar para los demás. Veo que eres una persona que consuela el corazón de otros. Esto es venir y morir. Pero también hace mucho énfasis en la vida de Onésimo y le dice: este hombre fue engendrado a través de la prédica del Evangelio. Y nosotros no estamos militando en una situación de palabra hueca, palabras que no tienen una profundidad. Nosotros hemos creído en un evangelio vivo, en un evangelio que puede transformar el corazón de quien sea, porque tiene el poder. La palabra de Dios es poder transformador. Es un poder, es una palabra que puede transformar el corazón de cualquier persona que venga
y verdaderamente entienda y se ha convertido al Evangelio de Cristo. Cuando estaba analizando un poquito este tema, estaba haciendo un poquito de memoria. Y realmente, hermanos, cuando nosotros tenemos este conocimiento pleno de la palabra de Dios, no nos cuesta. Cuando hemos entendido que el venir a Cristo no es venir y recibir. Hace tiempo escuchaba un predicador decir esto, que el fracaso del Evangelio en muchas ocasiones es porque no estamos enseñando el Evangelio que es. Estamos enseñando un Evangelio en el cual decimos, ven y recibe, ven, Dios te va a dar. Pero el verdadero mensaje de la cruz es ven y da. Ven y ofréndate. Decía ese predicador, Dios no quiere tu casa, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere eso de ti. Dios te quiere a ti. Porque si te tiene a ti, lo tiene todo. Y esta es la esencia del Evangelio. Hay situaciones muy fuertes. Como pastores nos ha tocado tratar. Este tema es uno de los temas más recurrentes, pero también es una de las situaciones donde más la gente o las personas tienen como que se confrontan con su realidad, con su verdad, con lo que verdaderamente somos en nuestro interior. Y es cuando hablamos acerca de la falta de perdón. En todos los lugares que nosotros nos desarrollemos o nos movamos, siempre va a haber esta situación de que tiene que haber diferencias. Esto es parte de la vida. Igual en la iglesia vamos a tener diferencias en una ocasión unos con otros, o va a haber algún altercado, o va a pasar algo. Y esto es un tema que siempre la palabra de Dios nos recuerda y nos enseña que es algo que pues tenemos que trascender. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Y como les dije antes, el Evangelio tiene poder transformador. Vamos a leer un versículo para no quedarme así sin leerlo. Está en Romanos. Romanos 6:4. ¿Ya lo tienen? Si alguien lo lee, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos habla que andar en vida nueva. ¿Qué es vida nueva? ¿Qué nos dice segunda de Corintios 5:17? De manera que, de memoria no se lo saben. De manera que si alguno está ¿en qué? En Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? De manera que si alguno está en Cristo, nueva. Si tú estás en Cristo, el reflejo, el resultado de estar en Cristo es que ser una nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante poder entender que a través de una vida nueva, a través de haber llegado a esta situación de una transformación,
Porque cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, cuando nosotros no tenemos esa condición de perdonar a mi prójimo, a mi hermano o a quien sea, cuando no hay esa condición es porque verdaderamente, hermanos, no estamos en vida nueva. Ahora, vamos a leer unos versículos acerca de esto. Busquen por ahí, por favor. Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. La recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es esto: sean compasivos unos con otros y perdónense, así como Cristo perdonó a ustedes. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Siempre va a ser este énfasis. Así como Cristo los perdonó a ustedes. ¿Cómo nos perdonó? ¿Cuál fue su perdón? Nosotros estábamos perdidos completamente y éramos dignos de toda la ira de Dios. Pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. Y de esta manera nos invita a que también nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros. Hay otro versículo, por favor, en Colosenses 3:13. ¿Ya lo tienen? Dice esto: soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra alguien, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Nuevamente el mismo énfasis, así como Cristo nos perdonó. Proverbios, me gusta mucho este versículo, Proverbios 17:9. ¿Ya lo tienen? Amén. A ver, hija, por favor, léelo tú. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Fíjense, qué tremendo. Dice, lo voy a leer en esta versión. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. ¿Qué es cultivar? Aquí la versión, ¿qué versión es, hija? Nueva traducción viviente ya da el resultado. ¿Qué es cultivar? Cuidar. Algo que se está, obvio, da una flor, una planta, un árbol, se cuida, se cultiva. ¿Para qué? Para que eso sea esencia, parte de la esencia de lo que yo soy como persona. Se cultiva el amor se debe de cultivar. Es algo que no se debe de descuidar. Filemón había sido ofendido por su esclavo Onésimo. Y a veces nosotros dejamos crecer ciertos sentimientos que no nos dejan a veces ver más allá de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo les decía esto porque a veces como pastores, como les decía antes, hemos tenido o tenemos que, o hay personas que se acercan a nosotros y que nos cuentan ciertas situaciones que han vivido. Y a veces hay una situación
muy fuerte en sus vidas, que se rehúsan a veces a poder soltar, y es el perdonar. ¿Cómo cuesta a veces a la iglesia? ¿Cómo nos cuesta esta situación? El perdonar. Los principales problemas o las principales situaciones de que una iglesia pueda o llegue a veces hasta separarse la iglesia es por este tipo de causa. Porque no estamos dispuestos a perdonar. Nuestro corazón se endurece y no tenemos esta condición que nos da el estar en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo no nos cuesta, porque es parte de la vida que hay en nosotros, porque es la esencia del Evangelio que está obrando en mí. Cuando la Biblia nos habla a nosotros como creyentes, como cristianos, del perdón, realmente lo que nos está invitando es que debe haber una predisposición. Yo no sé, algunos de ustedes quizás en esta semana vayan a tener un altercado con alguien. No lo sabemos, pero nosotros debe haber una predisposición, porque ya es parte de la esencia del Evangelio en mi vida, de aquello que vino y transformó mi corazón, de aquello que me hizo ser una persona diferente a los demás. El venir y conocer el Evangelio no es algo solamente superficial. Miren, yo siempre repito estos versículos porque es algo que me enseña y que me muestra que el estar con Cristo, o el decir que somos o estamos en Cristo, tenemos que dar una evidencia de que esto es así. Jesús les decía a sus discípulos, y en esto conocerán que son mis discípulos. Este será una señal, este será una manera visual, un testimonio visual a los demás de que ustedes son mis discípulos, de que ustedes están aprendiendo de mí, de que ustedes están en mi presencia, y en esto conocerán que son mis discípulos si se aman, ¿quién? Los unos a los otros. Esta es una característica. El apóstol Pablo está invitando a Filemón y le dice, mira, este joven o este hombre es útil para mí porque tiene un sentido de servicio muy profundo en su corazón. Es una persona que entiende qué es el servir. Cuando Jesús nos enseña acerca del servicio, Él se está poniendo como un ejemplo. Cuando Él dice que aprendan de mí, dos principios fundamentales que debe haber en la iglesia. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para tener un servicio eficaz, debe haber esta condición en nuestras vidas. Pero ¿por qué a veces no lo comprendemos? ¿Por qué a veces nos cuesta hacer las cosas? ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque no hemos entendido que el estar en Cristo debe haber una evidencia, y la evidencia es mi vida. El que quiera venir en pos de mí, Jesús decía, debe tomar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué simboliza la cruz? ¿Cuál era el simbolismo de la cruz? La muerte, el negarme a mí. Siempre anteponemos mi sentimiento, mi emoción. Y a veces hacemos las cosas, pero no lo hacemos de una manera libre, de una manera en la cual nosotros podemos entender que el servicio que estamos haciendo no es al pastor, no es a mi hermano que está al lado, es a Cristo. Y siempre nos va a costar, siempre y cuando no tengamos esta condición de esta evidencia que debe haber en nuestros corazones de que estamos en Cristo.
Nuevamente hago este énfasis. Cuando Pedro y Juan estuvieron en el concilio, los que estaban escuchando su testimonio, les oían hablar, les oían expresar lo que ellos habían experimentado al haber convivido estrechamente con Jesucristo. Y los que estaban escuchando los decían y les reconocían que habían estado con Él. ¿Por qué reconocían? ¿Qué habían ellos? ¿Qué los hacía diferentes? ¿Qué era lo que Pedro y Juan expresaban al hablar? Dice, y reconocían que habían estado con Él. Porque hablaban. Porque se expresaban. Porque vivían. Porque sentían lo que Él les había enseñado. El que quiera ser el mayor entre vosotros, había una disputa entre ellos cuando ya no esté el maestro, ¿quién será el mayor? Y por ahí se postulaban. Y ellos pensaban que el mayor tendría que ser una persona que tendría que ser vista como alguien a quien debían de servir. Pero Jesús les enseña el verdadero propósito y el verdadero sentido de lo que es servir. Es ser el más pequeño. Yo no estoy aquí, o yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Si en nosotros no hay este principio que nos da un verdadero nacimiento, este principio que nos enseña un evangelio eficaz y basado en la vida y en el testimonio de Cristo, si nosotros no somos capaces de soportar este evangelio, no vamos a poder ser unos siervos que verdaderamente edifiquen la vida de otros. No vamos a otorgar ese perdón que nosotros se nos fue otorgado cuando nosotros no merecíamos un perdón. Todos nosotros estábamos y teníamos que pagar por nuestros propios errores, pero Cristo pasó por alto esto y su amor fue más grande que su enojo y nos perdonó. Sean pecados grandes, sean pecados vergonzosos, sea el pecado que sea, en Cristo fuimos nosotros perdonados. Y lo que esta pequeña carta nos quiere enseñar es la fuente por la cual nosotros podemos verdaderamente perdonar a mi hermano. Decía por ahí alguien, no nos justifica ni la razón. Es que yo no fui el que ofendí, me ofendieron. Pero tienes que perdonar. No te justifica la razón. Nos cuesta. Porque no hemos muerto, hermanos. Porque no hemos muerto a este yo. Es que usted no estaba allí para que usted hubiera sentido lo que yo sentí. Yo no estaba allí, pero Cristo sí. Y es que usted no entiende por qué estoy tan enojado. No hay justificación. Y menos entre dos personas que profesan conocer a Cristo. Filemón estaba molesto con Onésimo. Y había robado dinero y se había ido, lo había abandonado. Pero el apóstol Pablo le dice, recíbelo. Porque para mí fue una persona que nació de nuevo. Una persona que vino al conocimiento del evangelio, que puede transformar el corazón más duro, porque es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que la encuentran es salvación de Dios. Nosotros profesamos y vamos a la escuela y vamos al trabajo y a donde quiera que estamos expresamos que somos cristianos.
Pero no basta con decir soy. Tiene que haber la evidencia de que estuve con Él. Y la evidencia de que estuve con Él es que verdaderamente he entendido que debo morir para que otros vivan. Que debo ser un siervo que verdaderamente esté dispuesto a darlo todo. Y a veces somos tan egoístas y tan egocéntricos que somos selectivos solo con aquellos porque aquellos me tratan bien. Solamente con aquellos porque aquellos me caen bien. Solamente con aquel porque he recibido un favor de él. Pero el evangelio no está condicionado a esto. El evangelio se tiene que vivir. El evangelio lo tienes que expresar. El evangelio tiene que ser algo que me haga diferente. Algo que verdaderamente me dé una situación donde la gente pueda ver y este hombre ha estado con él. Jesús le pregunta a los demás, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan, unos dicen que eres Elías, unos dicen que tú eres alguno de los apóstoles. Y Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nunca vamos a tener la revelación correcta si no estamos en Cristo. Nunca vamos a tener el verdadero concepto de lo que es vivir en Cristo si no estamos en Él. Solamente somos profesantes de una religión, solamente pertenecemos o nos sentimos parte de un grupo, pero no hay una evidencia de que yo haya pasado un tiempo con Cristo. No hay una evidencia porque no estoy en la disposición de servir. Me molesta que me digan. O simplemente no tengo esa iniciativa. Veo, pero hasta ahí. Que lo haga otro no es mi problema, no es lo que yo tengo que hacer. Si lo va a hacer alguien, pues que lo haga esa otra persona. Y esta es la manera en que pensamos a veces nosotros. Y el apóstol Pablo está enfatizando el verdadero nacimiento y los resultados que debe haber de un verdadero convertimiento. No es venir a la iglesia y levantar las manos y ya al siguiente día te vas a la escuela y sigues diciendo groserías, sigues haciendo tales cuales cosas que sabes tú que no. Porque no ha habido en mi corazón esta evidencia. El apóstol Pablo no estaba tratando con personas que no tuviesen la esencia de lo que era vivir el evangelio. Tenemos tan distorsionado el evangelio, hermanos, hoy en día, que no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a hacer algo más. Jesús, ahí en Lucas, en el capítulo 17, del 7 en adelante, habla acerca del concepto de lo que es ser un buen siervo. Dice, ustedes dirán así, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque solamente hice lo que tenía que hacer. Y no hice más. No fui aquel que sé que no le caigo bien. No fui y le regalé la mejor de mi sonrisa. No fui con aquella persona que me dañó y que me hizo tal cual cosa y no fui por allá porque justifico mis razones, tengo mis razones y no voy allá. No estamos viviendo el evangelio. Estamos viviendo un concepto que nosotros hemos adoptado como una manera de estar bien en mi conciencia y decir, bueno, yo con que no me meta con nadie, yo con que no diga nada con eso estoy bien, pero el evangelio es un desafío más allá de lo que tú piensas. Es morir, una vez más te lo repito, es morir al orgullo, a la vanidad. Eso es morir a la falsedad, al simular. Al llegar a la iglesia y ser el buena onda en la iglesia y por allá seguir siendo el mismo de siempre.
Por eso no hay un verdadero perdón. Yo no justifico esto en la iglesia, hermanos. Yo no comprendo cómo nos podemos justificar y decir, y es que, pues si él no me habla, yo no le hablo. Cuando nosotros tenemos que darle evidencia allá afuera, la gente de afuera a veces no está dispuesta a venir a la iglesia porque no nos ve que seamos unas personas diferentes. Hace unos días yo estaba ahí trabajando y oí una persona ahí que está platicando con la señora del pollo. Y le dice, bueno, pues me invita, digo, pero yo como pienso, pues primero que cambie él. Y a esto hemos reducido la iglesia. Decimos, pero no hacemos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No era cosa fácil. Pero Filemón recibe la instrucción del apóstol Pablo y le dice, recíbelo, pero ya no lo recibas en el concepto que tenías de él. Ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano en Cristo. Hay un principio fundamental en esto. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero. Ya no lo recibas como tu esclavo. No es esa persona que tú veías en una vida pasada. Ahora tú entiendes lo que es el concepto de vivir en Cristo y que en Cristo no habemos mayores ni menores. En Cristo todos los hermanos tenemos que tratarnos con respeto y con amor. Todos. Aunque aquel sea difícil de sobrellevar. Todos tenemos que tratarnos de esta manera. Porque si no, estamos haciendo nosotros, en nuestra manera de hacer las cosas, estamos, no que sea ineficaz, pero nosotros estamos haciendo ineficaz la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo tiene poder para salvación. Lo que Cristo hizo en esa cruz ha venido a transformar el mundo en un antes y en un después de Cristo. Aún la historia es partida en dos, el antes y el después. Continuás tu vida, mi vida. Debe haber un antes y un después. Una vez, un hermano mío tuvo un altercado en la carne, un hermano de sangre. Tuvo un altercado con una tía. Y yo estaba en medio, analizando la situación, siendo prudente. Ya cuando pasó el rato, se me acerca mi hermano molesto y me dice, ¿qué? ¿Tú quieres quedar bien con todos? Se enojó porque no hice por él. Y yo volteé y le dije, ¿sabes que la Biblia dice que busquemos la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Entonces, ¿quieres estar bien con todos? Quiero estar bien con todos. Es mi deseo, es mi anhelo estar bien con todos. Y para esto se tiene que cultivar. Porque este es un fundamento, es un principio de una vida de testimonio en Cristo. Recíbelo como tu hermano. Y así como esa transformación que hubo en él,
A través del Evangelio de Cristo, a través de haber venido al conocimiento de Cristo, no al conocimiento de la ley de Moisés, sino a través del conocimiento de Cristo, a través de esa vida de Cristo que fue expresada en un ejemplo diario del diario vivir. De esa manera en que Cristo se ofrendó y se negó a sí mismo, siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre por amor a mí. Tomó forma de siervo y estando en condición de siervo, se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esta es la condición que nos hace falta. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Vivió lo que predicó, o predicó lo que vivió. Tenía autoridad moral. Y este fue el ejemplo de vida. Él decía, si la semilla no muere, no dará vida, no traerá fruto, no nacerá un nuevo, ¿cómo le podríamos llamar? Un renuevo. Y en ese renuevo tendría que crecer para vida. Así es la vida del cristiano. No hay justificación al no perdonar, al no servir, al no amar a tu hermano. No hay justificación si estás en Cristo. Si luchas con todo esto es porque todavía hay orgullo, porque todavía hay cosas que no has dejado o que no has venido a morir en Cristo. ¿Se dan cuenta? Una pequeña carta que enfatiza en el perdón, pero que la fuente de todo esto es morir a mí, venir al conocimiento de Cristo. Lo único que nosotros tenemos que reflejar como cristianos es a Cristo. Y es en lo que debemos crecer y trabajar, en la esencia del Evangelio, parecerme a Cristo. Esto es lo que hace el verdadero Evangelio, parecerme a Cristo. Porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, porque él vivía lo que predicaba. ¿A cuántas personas ya has hablado de Cristo en estos días? ¿O cuántas personas te han preguntado a ti en estos días, oye, tú eres diferente? ¿Cuántos te han dicho esto en estos últimos años? Oye, ¿por qué tú eres diferente a los demás? Si no te han preguntado esto, hermano, cuidado. Los discípulos eran reconocidos porque hablaban como él, vivían como él. Lea todo el capítulo, todos los 4 o 5 primeros capítulos de Hechos, y se darán cuenta que la iglesia era una iglesia que daba testimonio. Y dice que el pueblo, la Reina Valera así lo traduce, y el pueblo los alababa a la iglesia porque eran diferentes. Hoy en día, ¿cuál es el concepto que tiene la gente de la iglesia? ¿Cuál es el concepto que tiene? Primero cambia tú para cambiar tú. Nos cuesta. Quiero que quede bien claro en tu corazón que el énfasis de esta carta, claro, es el perdón, pero la clave está en que estos dos varones
había nacido de nuevo. Y como hermanos en Cristo, esto nos hace diferentes. Nacer de nuevo, hermanos. Caminemos en esto. Al último ya no expresé como lo tenía, pero bueno, lo que sea. Cierren sus ojos ahí, hermanos. Amado Padre,